Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas del Facebook Live? Amigos, amigas del Periscope, amigos, amigas de Twitter. Es un placer, como siempre, saludarte y darte la bienvenida un día más aquí en las redes sociales, donde compartimos herramientas que te permiten trabajar a nivel personal y gestionar aquellas emociones que te están bloqueando, que te están paralizando y que en ocasiones, como siempre te digo, no sabemos por dónde comenzar a trabajar. Y aquí te damos pautas que te permiten conocer un poquito más, con más conocimiento sobre cuántas formas podemos tener opciones para poder trabajar, para poder evolucionar, para poder cambiar. Como ya sabes, en esta semana nos conectamos hoy día martes. Quiero recordarte antes de comenzar el programa lo que vamos a compartir hoy. Quiero comenzar comentándote sobre algo muy interesante y es que estoy muy agradecido de todas las personas que, como yo, como alumno también participamos en este curso maravilloso del don con el Lama Sanan, de mano de la Asociación Aprendiendo a Vivir, que se hizo en la Asociación de Vecinos de Colaiboiti número 5 en Judizmé. Fíjate qué interesante, fue un curso espectacular porque ahí aprendimos cuál es nuestro don. La gente siempre piensa a veces que el don se trata de habilidades que tiene una persona para hacer algo y para nada es así. El don es algo que tienes tú y que se refleja en nuestra vida, en cada parte diferente de nuestro cuerpo y que te enseña a descubrir cuál es tu don y además cómo canalizar las energías y filtrarlas, porque es muy importante filtrar, ya que siempre meditamos, aprendemos a meditar, a hacer todas estas series de entrenamientos para la sanación, más sin embargo, como no sabemos filtrar, nos metemos todo, es decir, nos filtramos, nos separamos. Un curso muy interesante, muy bonito, donde participamos 24 personas. ¡Wow! Estupendo, un curso maravilloso, el cual te recomiendo porque, fíjate, se va a volver a repetir próximamente la Asociación Aprendiendo a Vivir. Ya sacará las nuevas fechas para que los que no pudieron participar en esta ocasión, pues puedan participar en la siguiente. Y por otra parte, también quiero recordarte que próximamente tenemos a finales de este mes a Margarita Bautista con un curso también de bioingeniería cuántica. Y mañana, queridos amigos y queridas amigas, nos vamos a dar cita los que ya están anotados, todavía tú estás a tiempo de anotarte, para este curso donde vamos a aprender, es un curso taller que es de 2 horas, que se va a compartir también en la calle Colegoiti 5, en la Asociación de Vecinos de Judizmendi, donde vas a tener la oportunidad de aprender a quitar, a trabajar los miedos y las fobias, esos miedos, esas fobias que te paralizan y que no te dejan quizás cumplir aquellos objetivos que tú quieres cumplir y que no sabes por qué. Y vas a ver de dónde viene todo esto, cómo es que sucede todo esto en nuestra mente, cómo se procesa y cómo nos frena y cómo nos crea la dificultad, efectivamente, de alcanzar los resultados que queremos alcanzar en nuestra vida, en muchos ámbitos de nuestra vida, porque tenemos muchísimos miedos en nuestra vida, pero déjame decirte algo adelantado, el 80% de los miedos que tenemos los seres humanos no se cumplen, si acaso en nuestra vida se cumplen 1 o 2. Así que no te preocupes porque el 80% no se cumplen, pero bueno, hay que trabajarlos para eliminarlos de nuestra vida, para que no nos frene, para que no nos atasque, para que podamos encontrar el enfoque en el camino que nosotros queremos y los resultados que por supuesto queremos obtener. Bien, pues hoy, amigo o amiga, habiéndote comentado un poquito las experiencias, por eso ayer no nos conectamos porque teníamos una serie de cosas que preparar y tal, y no pudimos conectarnos ayer, aunque queríamos, no pudimos, pero hoy ya estamos aquí nuevamente. Ya sabes que yo soy muy fiel a las conexiones todos los días y si algún día fallan es por algo de peso mayor, como ha sido el caso, ¿no? Hay que trabajar, hacer cosas y no nos permite el horario. Y claro, como ya el horario acostumbrados es de 11 de la mañana a 11:30, pues cuando veo que no voy a hacer, pues para hacerlo en otro momento y que se haga de una manera que a mí no me convence, pues mejor lo dejo para el día siguiente y lo hago en el horario que siempre lo hacemos. Por eso hoy vamos a presentarte
¿Qué son las órdenes imbricadas? Es decir, como bien está expuesto en el título de nuestro programa de hoy, dice las órdenes imbricadas y su importancia en la comunicación. Ya sabes que nosotros estamos hablando muchísimo durante mucho tiempo en estas semanas que llevamos de trabajo, sobre todo la importancia de comunicarnos, la importancia que tiene la comunicación entre las personas, entre las parejas, en sentido general en la sociedad. Y hemos visto durante todas estas semanas herramientas que te hemos ido dejando para que vayas aplicándola poquito a poco y que puedas ir evolucionando, que puedas ir de alguna manera con esas pautas resolviendo aquellas cuestiones que quizás te están presentando algún obstáculo en tu vida, algún problema. Y hoy voy a presentarte qué son las órdenes imbricadas y la importancia que tienen estas en la comunicación a la hora de comunicarnos con, como siempre te digo, con las demás personas, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con todas las personas que te comunicas. ¿Para qué? Pues vamos a ver hoy precisamente qué es el objetivo de aplicar o qué nos permite aplicar las órdenes imbricadas cuando nosotros queremos que alguien haga algo que nosotros queremos que haga y que, por supuesto, se cumpla lo que queremos decir. Por ejemplo, te voy a presentar ejemplo con los niños, aunque puedes aplicarlo para todo en la vida, ya te digo, con tu pareja, con tu novio, tu novia, tu esposo o esposa, no sé, con el tipo de pareja que seas. Puedes aplicarlo con las personas que te rodean, en sentido general con todo el mundo, pero fundamentalmente voy a explicarlo con los niños porque los niños son una parte de nuestra vida que en ocasiones sobrepasan a los padres y los padres ya se quedan sin recursos porque dicen, caramba, ¿de qué forma este niño puede entender o puede entenderme a mí para que haga lo que yo quiero que haga los deberes, que se acueste, que apague la tele porque mañana tiene que levantarse? Y está todo el tiempo el padre diciéndole al niño y el niño no hace lo que tiene que hacer y eso le sobrepasa a los padres, pero también nos sobrepasa a las demás personas cuando entre adultos queremos decirle algo a otra persona y la otra persona hace caso omiso, ¿no?, de lo que estamos diciendo y no hay manera de que nos escuche porque la comunicación no está siendo efectiva con respecto a lo que queremos conseguir. Por eso vamos a ver hoy qué son las órdenes imbricadas, este patrón tan interesante y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Entonces, ahora sí que voy a presentarte esta herramienta, que esta herramienta, como bien te estoy diciendo o te estoy comentando, se llaman órdenes imbricadas. Este patrón, que se llama orden imbricada, es un patrón que consiste en hacer una pausa y luego, después de esa pausa, dar una orden. Es decir, hago una pausa y luego ordeno algo que quiero que la otra persona haga. Como hemos visto durante todo este tiempo que llevamos trabajando en las redes sociales, sabemos que el cerebro tiene muchísimas neuronas donde se procesa toda la información. Es decir, la neurona, amigo o amiga, graba todo lo que vemos, todo lo que sentimos y todo lo que escuchamos. Es lo que conocemos también como circuitos neuronales. Y cuando una neurona se llena, pues estira una manita que se llama dendrita y se agarra con la siguiente y así se va llenando y se va agarrando con unas con otras hasta formar un entramado de redes neuronales que se pueden observar con un microscopio, ampliándolo con un microscopio electrónico, porque a simple vista no hay forma de verlo, es decir, no se puede ver. Entonces, todo esto que una neurona se llena de información, estira una manita que se llama dendrita y se agarra de otra y va llenando la información, como te decía, es lo que nosotros llamamos circuitos neuronales o lo que se conocen como carreteras de la información, pero que en realidad son circuitos neuronales. Sin embargo, si la última neurona, por ejemplo, cuando está llenándose la información, estira la manita y le va dando la manita a la otra y se va llenando, si yo, cuando esta última neurona llega aquí la información, hago una pausa simplemente de 2-3 segundos, lo que yo diga después de la pausa para el inconsciente, para nuestra mente inconsciente, es algo totalmente diferente. Es decir, cuando yo hago una pausa, fíjate, solamente yo estoy diciéndole algo a una persona y esa persona lo va grabando en sus circuitos neuronales, en sus neuronas. Y cuando yo hago una pausa, esta última neurona pues
lo que yo diga después de 2 o 3 segundos se corta, es decir, se hace otro circuito porque se corta la información y esto es algo que sucede únicamente a nivel inconsciente, es algo totalmente diferente. Ahora lo voy a explicar con más detenimiento para que lo puedas entender. Fíjate, es decir, aunque esta neurona no se haya llenado del todo, fíjate, no se ha completado del todo, si yo hago una pausa de 2 o 3 segundos, se corta y lo que yo diga después se abre en otras neuronas nuevas. No importa que esta neurona todavía tenga espacio suficiente para captar información. Lo que yo diga después de una pausa de 2 o 3 segundos se va a abrir en otra neurona. Esto es algo que empíricamente desde hace 50, 60 años lo sabía el doctor Milton Edison. Cuando se hace una pausa hay un silencio y aunque no se haya llenado completamente esa última neurona, la neurona hace una separación. Es decir, hace como un corte, hace una separación y lo que se diga después es totalmente diferente. Entonces, primero voy a usar una pregunta o una negación y luego voy a dar una orden. Déjame ponerte el ejemplo para que puedas entenderlo con más claridad. Por ejemplo, fíjate qué interesante. El doctor Milton Edison, que está considerado, como ya sabemos, el padre de la hipnosis ericksoniana, él le decía a un paciente cuando llegaba a su consulta, él le decía así, me pregunto, y hacía una pausa, si después de contarte esta historia entrarás en 5 o 10 minutos en trance. Fíjate, él decía, me pregunto, y hacía una pausa de 2 o 3 segundos, si después de contarte esta historia entrarás en 5 o 10 minutos en trance. Fíjense que ya lo estaba programando, porque estaba utilizando, ¿qué? Una presuposición. Y entonces hacía este proceso. Él estaba presuponiendo que la persona iba a entrar en trance en 5 o 10 minutos después. Pero vas a entrar totalmente en trance. ¿Te das cuenta? Él presuponía, hacía la pausa y daba la orden. También utilizaba este modelo cuando él le decía, por ejemplo, a una persona, no es necesario para ti, y hacía una pequeña pausa de 2 o 3 segundos, entonces cambiaba un poco el tono de la voz, dando como un poco más de imperativo a la orden y le daba la orden inmediatamente. Voy a repetirlo, fíjate, él decía, no es necesario para ti, y hacía una pausa de 2 o 3 segundos, se producía el corte y decía que entres profundamente en trance. Ese es el imperativo, ¿vale? Digo, sin chillar, sin gritar, es decir, no es necesario para ti, hago la pausa, el corte de 2 o 3 segundos, que entres profundamente en trance. Vale, yo lo hago un poquito más exagerado para que tú que me estás viendo puedas escuchar y puedas seguirme en el proceso. Sí, me explico. Es importante para mí que lo entiendas porque así vas a poder mejorar tu comunicación, amigo o amiga. Entonces, fíjate, el inconsciente, que es el 95% de nosotros, decía, no es necesario para ti. ¿Qué cosa? Cuando se hace la pausa, se interrumpe. ¿Qué cosa? ¿Quién lo sabe? Se cortaba la información y entonces lo grababa en ciertas neuronas, pero después se escuchaba que entres profundamente en trance. Y eso es una orden implicada. Y entonces el cerebro dice, sí señor, al pie de la letra, sin análisis y sin sentido del humor. Recuerda que nuestro cerebro no distingue entre pensamiento y realidad. Y lo que tú le digas para él es absolutamente, completamente una realidad. Entonces, te lo voy a repetir porque eso es muy importante que lo entiendas. Es importante para mí que tú entiendas a manejar esto para que resuelvas muchos problemas, muchas circunstancias que se te dan en el ámbito de la comunicación a la hora de entenderte con otras personas o con tus hijos cuando quieres que hagas algo. Recuerda, él decía, el doctor, cuando nos presentaba esto, él decía que primero había que presuponer. No es necesario para ti. ¿Qué cosa? Es una presuposición que está utilizando. Está presuponiendo que para mí algo no es necesario. Pero ¿qué es lo que no es necesario? Si yo digo no es necesario para ti, hago una pausa de 2 o 3 segundos, recuerda, se llenaba la neurona o no se llenaba, pero al hacerse ese corte,
en 2 o 3 segundos, lo que se dice después se graba en otro circuito. Entonces, ¿qué es lo que se graba en otro circuito? Que entres profundamente en trance. Entonces el inconsciente decía, no es necesario para ti. ¿Qué cosa no es necesario? ¿Qué? ¿Quién lo sabe? Se hizo el corte y eso lo grabó en ciertas neuronas cuando escuchó. Porque recuerda que grabamos por lo que vemos, sentimos y escuchamos. Pero al hacer el corte, lo que se dice después es totalmente diferente. ¿Y qué es? Que entres profundamente en trance. Y eso es lo que conocemos como orden imbricada. Esa es la orden imbricada. La orden imbricada es, y lo repito, decir algo que tú quieres que la otra persona haga, hacer un corte y luego decir lo que tú quieres que la otra persona ejecute o haga. Es decir, no es necesario para ti, es negativo, ¿verdad? ¿Qué no es necesario para mí? ¿Qué cosa? ¿Quién lo sabe? Que entres profundamente en trance. Ese es el mensaje que entra a mi inconsciente. Eso es una orden imbricada. Y por supuesto el cerebro, como no distingue entre pensamiento y realidad, dice sí, al pie de la letra, sin análisis y sin sentido del humor. Fíjate, si llegaba una persona que era, por ejemplo, que tenía un problema de alcoholismo, que estaba alcoholizada y tenía que trabajar, el doctor, utilizando las órdenes imbricadas, presuponiendo, le decía, fíjate, no espero, por ejemplo, a mí me decía, fíjate Juan, no espero, para que veas el ejemplo conmigo, no espero, y hacía esa pausa pequeña de 2, 3 segundos, que dejes de beber de inmediato. Ahí está el imperativo. Entonces, ¿qué pasa si me dice, no espero, hace la pausa, que quién lo sabe? Si estamos diciendo que se llena o no se llena, y si aunque no se llene, al hacer la pausa, corta y hace una separación. Y lo que se grabe después no tiene nada que ver con lo primero que se dijo, porque eso ya se grabó en otras neuronas y lo siguiente es un circuito nuevo. Entonces, si llegaba una persona alcohólica, el doctor le decía, no espero que dejes de beber de inmediato. Entonces, ¿qué pasaba? La persona a nivel consciente escuchaba, qué bueno que este doctor, este viejecito, dice que no espera que deje de beber de inmediato. ¿Por qué? Porque el consciente, amigo o amiga, escucha todas las frases pegadas, escucha la palabra junta, pero a nivel inconsciente lo que escucha es, no espero, cuando se hace la pausa, ¿qué? ¿Quién lo sabe? ¿Qué es lo que no espera? Que dejes de beber de inmediato. Y ahí estaba la orden imbricada que entraba como un cuchillo en la mantequilla en la mente del paciente o en la mente del cliente. Fíjate qué interesante es esto de las órdenes imbricadas. Es decir, te voy a repetir porque es interesante. Recuerda que el consciente lo escucha toda la palabra junta. No espero que deje de beber de inmediato. Qué bueno es este doctor, qué bueno es este viejecito que dice que no espera que deje de beber de inmediato. Pero el inconsciente no funciona así. El inconsciente, como te he explicado, aunque no se haya llenado, no se haya completado la neurona, cuando hacemos una pausa de 2-3 segundos, hace un corte, hace una separación y lo que viene siguiente es un nuevo circuito, una nueva grabación. Por eso él decía, no espero, hacía el corte, que dejes de beber de inmediato. A nivel consciente la persona decía, ay, qué bueno, mira lo que dice, no espera que deje de beber de inmediato. Pero a nivel inconsciente él no se da cuenta que esto ocurre y que hace una separación. Y la orden es que dejes de beber de inmediato. Y ahí está la orden implicada para conseguir el objetivo con la programación. Ahora vamos a ver cómo lo podemos aplicar a nuestras relaciones cotidianas. Y por supuesto voy a ponerte un ejemplo de cómo sobre todo podemos utilizar esto con los niños, porque es muy importante para los papás que tienen niños, aprendan a aplicar esto y verán el resultado. Así que téstenlo, pruébenlo con sus hijos y van a ver el cambio, van a ver el resultado. Pero también nosotros, las personas mayores, vamos a utilizarlo en nuestro ámbito, en nuestra comunicación. Fíjate, vamos a ver cómo podemos aplicar esto, como te he dicho, en nuestras relaciones cotidianas y, por supuesto, vamos a ver cómo lo utilizamos en los niños, que son muy guerreros y ya lo sabemos. Por ejemplo, hay papás y mamás que están con el hijo toda la noche o toda la tarde es decir, con el objetivo de que apaguen la televisión y se acuesten y están mandándole a dormir y ya llega un momento que están tan hartos que te vayas a la cama, hijo, que hija, que mañana hay que madrugar y entonces la criatura está, ya voy,
apaga la tele y acuéstate, y la criatura ya está, ya voy, que te des prisa, ya voy, qué pesado, encima te hacen hasta sentir mal porque te dicen esas cosas los hijos, porque encima de no obedecer, son crueles, te hacen sentir mal, y tú ya estás en una etapa ya que dices, uff, quisiera volar, porque ya no sé este niño o esta niña por dónde escucha, o qué es lo que no entiende. Ahora bien, fíjate bien, si utilizamos las órdenes imbricadas, como te lo acabo de explicar, este descubrimiento que hizo el doctor Milton Erickson, que está considerado el padre de la hipnosis ericksoniana, ¿verdad que sí? Y tú lo sabes, seguro que has oído hablar, lo conoces, aquí conmigo lo has escuchado, porque una de las bases de PNL está sentado en lo que es la hipnosis ericksoniana, aparte de la gestal y de la psicología. Mira, si utilizamos con el niño lo que es la orden imbricada, vamos a decirle, mira hijo, por ejemplo, no es necesario, y marcas una pausa. Es decir, fíjate, mira hijo, no es necesario, y marcas una pausa de 2 o 3 segundos. Y ahí le das la orden indicada que dice que apagues la tele y te duermas. Hazlo cuando tú quieras. O puedes decirle, hijo o hija, no es necesario, haces la pequeña pausa, que apagues la tele y hagas los deberes. Cuando tú quieras, hazlo. ¿Qué es lo que va a escuchar tu hijo o tu hija? ¿Qué padre más bueno tengo? ¿Qué mamá más estupenda tengo? Dice que haga los deberes y que apague la tele cuando a mí me dé la gana, que me acueste cuando yo quiera, pero eso lo va a escuchar a nivel consciente, porque a nivel consciente se escucha todo junto, pero a nivel inconsciente la orden es que apagues la tele y haga los deberes cuando tú quieras, y déjalo y verás cómo al poco rato tu hijo o tu hija va a apagar la tele o va a hacer los deberes y se va a acostar. Y tú no te vas a hacer mala sangre, no te vas a enfadar y no te vas a poner tan de mal humor. Te voy a repetir esto porque es muy importante. Fíjate, utilizando las órdenes indicadas, si tú dices, mira hijo, no es necesario, o mira hija, no es necesario, y ahí haces el pequeño corte, que apagues la tele y te duermas. Hazlo cuando tú quieras. O dices, hijo o hija, no es necesario, haces la pequeña pausa, que quién lo sabe, no es necesario, recuerda, lo que digas después entra con cuchillo en la mantequilla del inconsciente con la programación y dices que apagues la tele y hagas los deberes. Hazlo cuando tú quieras. A nivel consciente va a decir, qué majo mi padre, qué maja mi madre, que haga los deberes y me apague la tele cuando yo quiera. A nivel consciente, pero a nivel inconsciente entra con cuchillo en mantequilla la orden indicada, amigo o amiga. El consciente escucha, vaya, qué majo está mi padre hoy, o qué maja está mi madre hoy. No es necesario que apague la tele y haga los deberes, pero a nivel inconsciente, el inconsciente, que es el 95% de nosotros, que es el que manda verdaderamente en nosotros, ¿qué es lo que escucha? No es necesario. ¿Qué? ¿Quién lo sabe lo que no es necesario? Se cierra esa información y se abre otra. Después de la pausa se abre la otra. Que apagues la tele y haga los deberes. ¿A qué es fácil, amigo mío? Es sencillísimo. Por supuesto, hay muchas más situaciones a las que puedes aplicar la orden indicada. Así que tú puedes ponerte a practicar a partir de ahora para que puedas ver el resultado. Por supuesto, sé que al principio me vas a decir, pero es que esto me cuesta porque hacer la pausa me queda como muy brusco, ya, pero con práctica vas a poder conseguirlo. Entonces, amigo, amiga, te puedo decir que a partir de este punto, de lo que hemos visto ahora, hablando de comunicación, vas a ir mejorando muchísimo tu estilo de comunicación y tu comunicación con tus hijos y con las personas que te rodean. Y eso se va a reflejar en los resultados que vas a ir obteniendo en tu vida. Así que de verdad, yo te lo recomiendo, por favor, te digo que le prestes atención a la manera como le hablamos en comunicación a nuestros hijos, sobre todo a las personas cuando queremos que hagan algo. Practiquen las órdenes indicadas. Recuerda que tienes que hacer una pausa de 2-3 segundos. Claro que al principio cuesta un poquito porque yo digo, no es necesario y me quedo un poquito, ¿verdad? Si es primera vez, pero si yo te digo, fíjate, no es necesario que apagues la luz y te acuestes. Ya hice la pausa. Hazlo cuando tú quieras. ¡Wow! El consciente lo va a escuchar junto. ¡Qué majo mi padre! ¡Qué maja mi madre! Sin embargo, el inconsciente no lo escucha así, porque ya te he dado la explicación. Es decir, aunque no se llene la neurona, cuando haces una pausa hay como un corte y lo que se diga después se graba en otro circuito neuronal.
y esto lo puedes aplicar en comunicación con todas las personas que te rodean. Si con tus hijos, con tu esposa, con tu novia, con tu novio, con tu pareja, con tus amigos, con tus subordinados, si tienes, como se diga en tu país de origen, o si con las personas que trabajan contigo, con todo el mundo lo puedes hacer. Y verás la efectividad de ordenar las cosas en comunicación de una manera efectiva y totalmente asertiva. Y de eso es lo que vamos a seguir hablando mañana. Mañana vamos a entrar en una parte que me encanta, que me fascina, que es la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque quiero que seas asertivo, quiero que seas asertiva en tu vida y que obtengas resultados como también lo obtengo yo y lo obtienen muchas personas que manejan la comunicación, que manejan los patrones de comunicación de una manera correcta para lograr los objetivos que tú quieres y que te puedas enfocar concretamente con una dirección exacta en lo que tú quieres conseguir. Así que comienza a practicar las órdenes indicadas a partir de hoy y verás qué resultado, cómo te va a ayudar esto en los objetivos que tú quieres conseguir. Muchas gracias de todo corazón y nos vemos mañana con más sobre estos temas tan interesantes que estoy seguro te van a permitir avanzar y te van a permitir mejorar incluso tu estado emocional, porque cuando tú ya no te enfadas, cuando tú consigues los objetivos que quieres conseguir, precisamente comunicándote correctamente y viendo cómo te están estas herramientas, lo consigues, tus niveles de frustración, de rabia, de ansiedad van a bajar y eso, amigo o amiga, es salud para tu vida. Muchas gracias y nos vemos mañana con más sobre estos temas tan interesantes. Gracias.